Esto es Brazzers, ahora. No, es eso, yo dígalo usted. Ya. Y en blanco. No, ya. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí es... No, otra vez. ¡Rápido! Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí es Criminal99. Bienvenidos a otra review. Y en este caso estamos con... Felipe. Eso es necesario, bueno, Alejandro. Y Pablo. Y bueno, en este caso estamos haciendo algo diferente. Vamos a hablar de Ant-Man and the Wasp, el hombre hormiga y la avispa. Pero en este caso vamos a hablar de los spoilers, de todo lo importante que pasó en la película. Seguramente antes de este video ya habré subido la review hablando más por encima de la película. Sin spoilers, así que la pueden ir a ver o darle clic a este lado. Ay, Creo que ni siquiera aparece de ese lado. Acá. Entonces acá. Ya, vatos, ya. Bueno, primero que todo, la primera película a mí personalmente me gustó, pero no fue una película que haya trascendido mucho dentro del universo cinematográfico de Marvel. Fue una historia bastante pequeña, no tuvo que ser de gran escala. Nos introdujo a este personaje que no era muy conocido en ese entonces, pero ahora hace parte de su universo cinematográfico y es un personaje bastante entretenido que la verdad tuvo más desarrollo en la película anterior, en esta no tanto. ¿Cuáles eran más o menos las expectativas frente a esta nueva película? Bueno, yo personalmente tenía bajísimas expectativas sobre esta película porque primero la primera película de Ant-Man no me gustó para nada por... simplemente la veo innecesaria. Y en esta sí que la encuentro un poquito mejor solo por algunas escenas rescatables, aunque no digo que toda la película esté llena de momentos, ¿cómo decirlo?, entretenidos, porque hay unas secuencias que son bastante... ¡qué aburrición! Y Sí, la verdad es que esta última película se me hizo más aburrida que la última. O sea, hay una sección totalmente... o sea, aún así se desarrolla la historia y la trama, pero pudo haberse movido más rápido. O sea, fue como que, ok, ya... No, podemos- en sí el ritmo de la película estaba bien, pero el problema era que con los personajes tan planos, como siempre han sido caracterizados en las películas de Ant-Man por sus personajes planos, excepto Andrew Scott, porque siempre el protagonista tiene que ser la diferencia. O sea, como que esa falta de movimiento en los personajes, de expresión en los personajes, sencillamente hacen decaer a la película, y aparte también en sí puede como representar un problema grande al nivel de los actores que están en este punto, porque o sea, tengámoslo en cuenta, son actores de mucho nivel. Y o sea, por ejemplo, ahorita con esta Michelle Pfeiffer, que fue recordada muchísimo por Gatúbela en esta película de Batman, y ahora termina siendo uno de los papeles más planos, más inexplicables, y que realmente no tienen tanta importancia y que podrían ser como eliminadas Pues, de la película. Pues no exactamente eliminadas de la película, porque literal la película se basa en Janet. Todo lo que están haciendo es por Janet. Entonces no creo que sea un personaje innecesario. La manera en la que lo han manejado en el universo de Marvel se me hace que no ha sido la indicada, porque esa secuencia que vimos en Ant-Man and the Wasp, que muestran que cuando Scott estuvo en el mundo cuántico, aparece Janet, lo que en la 1 no lo habían mostrado. Entonces se me hizo que fue como si lo hubieran puesto así, como muy exagerado. De hecho, sí, bueno, de hecho todo ese rollo porque la trama de esta película se centra en Hank Pym queriendo encontrar a su esposa, a Janet Van Dyne, que se llamaba, que como vimos en la primera película era la madre de Avispa, y que en una de sus misiones con Hank Pym
se encogió infinitamente y pues se perdió en el reino de... En el reino cuántico. eso. Cosa que también nos habían presentado en la primera película y nos la vuelven a presentar en la segunda. O sea, en sí es también como decir que usted no necesita ver la primera película para entender esta, sino puede ver esta y ya. Pues más que... No, o sea, más que todo porque para conocer más a Scott, porque digamos que en esta película... No, pero o sea, me refiero básicamente al punto de Janet Van Dyne. Porque no, o sea, no se acuerda que en la primera nos muestran que... O sea, que vuelven a explicar por qué se murió, o sea, pues por qué se murió, se desapareció Janet Van Dyne, y era por el desactivar el misil, ya no sé qué. Aquí solo le añadieron el concepto de atrás de antes de llegar a la misión. Pero nos vuelven a presentar la misma secuencia con la misma historia. Y en sí ya lo veo innecesario. Pues sí, pero bueno, más que a mí no me pareció que hubiera sido innecesario, porque la verdad pues es como la carne de la trama de esta película, o sea, si no tuviera eso no tendría nada más. Si hay algo que yo aprecio de esta película es supieron manejar muy bien los recursos y todas las propiedades del universo de Ant-Man. Por ejemplo, que se encogieran los objetos, coches, saleros, todo ese tipo de cosas. Lo pudieron emplear muy bien en esa película. Y lo aprovecharon haciendo secuencias y escenas muy chéveres, que es lo único rescatable de la película. Porque ya como mencionaron mis compañeros, son muy planos y sinceramente la historia es muy meh. Otra cosa que ya dejando de lado lo bueno, porque tiene muy poco la verdad en mi opinión, no nos respondieron ninguna de las preguntas que surgieron en Infinity War. Simplemente, y Pero, spoiler... Bueno, es que eso es más que todo, obviamente no nos van a responder porque es una película. Sí, yo sé. Esa es que se sostiene sobre sí. Pero ¿no? parce, es que todo el mundo en esta película esperaba ver a Hawkeye. Porque No, fue así, güey. no, sí, no todos parce, esperaban a sí. Hawkeye. Esto es Ant-Man, o sea, En Ant-Man Yo nadie lo esperaba, esperaba. pero vea. ¿qué tiene que ver Hawkeye aquí? Yo esperaba ver algo de Hawkeye, al menos en las escenas post créditos, Pero que por cierto son una basura. En serio, fueron los peores escenas post créditos Sí, o sea, no. de todo el MCU. No la verdad. necesariamente, o sea, también tomen en cuenta que como que podría estar compitiéndole por el primer lugar de la peor escena post-créditos, es la post-créditos de Homecoming, en el que sale Capitán América diciendo como, oye niño, no hagas esto, y no es como... Pero "Ay, al menos aparece otro personaje del MCU. no, Pero es que básicamente parce, ¿qué es mejor, el Capitán América o una hormiga tocando la batería? Pero es que ya ahorita ya sabemos que en las últimas películas siempre van a hacer esa troleada a lo último. Pero Debimos basura. haberlo. Pero, o sea, también tomen en cuenta, la primera post-créditos lo único que hizo fue complicar la trama. O sea, dése cuenta, presentan que, o sea, que ya está toda la familia Payne Van Dyne junta, hermosa, feliz, el núcleo familiar heteropatriarcado, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Van a meter a Scott a traer las partículas sanadoras para ayudar a Fantasma, que obviamente es una de las peores antagonistas, sí. villanas, etcétera. Otra Bueno, cosa, espera. esta película... bueno, Hablando de Ghost, o sea, la fantasma, la villana, sí, o sea, fue entendible de dónde venía su personaje, le dan una breve explicación, o sea, siempre tienen que hacer lo mismo de tener que explicarlo todo así a manera de flashback, pero bueno, no tenían de otra. Nos dan una pequeña explicación breve sobre de dónde vino este personaje y quién es ella. Pero a eso se reduce su personaje, a simple explicación. básicamente otro villano genérico de Marvel, porque siempre es lo mismo, tengo que hacer estas cosas que me importa un carajo si hace daño a los demás, son razones completamente egoístas y por eso soy malo, no hay una trascendencia bien ejecutada de un villano, simplemente es O sea, no son, muy reciclable, el villano o es sea, muy de pésimo. hecho, de hecho, no hay como tal un antagonista definido en esta película, porque Hay como todos, muchos, todos, ¿no? Digamos, sí, o sea, el FBI juega como un antagonista en la vida de Scott. Exacto. No me acuerdo cómo se llama, el que negro? está enlazado con Hawk, el mafioso.
Él Sí, está él- enlazado. De hecho, ese Ese es tipo no como tenía el que nada más que tiene ver. rasgo. Ajá. En sí, ese es el que tiene más rasgo de ser el malo de la película. Sí, pero No, aún así porque no tenía él nada que siempre ver. se no metía tenía todo. nada que Él ver. No, siempre no, se o metía. sea, No, pero- porque él siempre se metía donde no lo buscaban. ¿sí? Exacto. Siempre llegaba y decía, Exacto, pero tome en cuenta, no. que el personaje sí tenía como en sí un poquito más de razón No, que no, que no. la misma Pero, Ghost, no, No, o porque que la él ni misma... siquiera sabía que había en el edificio, simplemente le contaron que había mucha tecnología y se la quería robar. No, Y ya, de hecho, eso es todo. si él Sí, hubiera, la verdad, si él sí. hubiera sido el villano, hubiera sido peor. porque Hubiera sido peor, más- claro, más pero, plano. o sea, tome en cuenta que en los tintes para la historia, uno a veces sentía mucho más villano al mafioso que a la misma fantasma, que al mismo Lawrence Fishburne, o sea, porque sencillamente no Sí. funcionaba. Porque de hecho la película trataba de como de balancear todo este tipo de cosas, con todo lo de la trama, lo de rescatar a Janet, con lo del tipo el mercenario que los perseguía, con lo de Scott y su cosa del arresto domiciliario. La película como que iba y saltaba de lugar a lugar y como que a veces trataba de balancear esas cosas, pero al final no hubo un antagonista definido. O sea, habían varios antagonistas, pero al final nadie fue como interesante o muy memorable. ¿Y saben qué es la consecuencia de que no tengan un antagonista trascendental o un antagonista plano? Es que simplemente la resolución del problema va a ser una basura, y esto quedó muy evidenciado en esta película. Ujú. La resolución del problema fue muy decepcionante. Muy cliché. Sí, de Demasiado que cliché. Yo por creo que algún motivo, o sea, ya en los 30 años que estuvo en el mundo cuántico, recibió el poder de curar y controlar, no sé, la parte vital de una persona, no entiendo. O sea, eso no Eso, lo explican, el sí, poder de eso- Janet, ¿qué es? No, Todo no lo ese muestran. rollo de que ahora, al principio, cuando Scott tiene esa visión rara de Janet, de que él es Janet y que ahora ella lo posee a él, eso la verdad fue muy raro. O sea, Ujú. no, o sea, y es cuando que lo sacan mostraron- completamente y Sí. se lo sacan de De acá. la manga, sí, o sea, es algo que es como una solución estúpida para una película y un problema más estúpido. Sí, o sea, fue como Es muy... que aparte del problema de Ghost pudo haberse resolvido con un poco de plática, aunque es que la vieja es un poco desquiciada y ah, es que El problema de esta película es que hay ciertas cosas de la trama, como por ejemplo todo el rollo de Janet, y que ahora tiene poderes ¿Telequinéticos? Cuánticos. Son sí, poderes cuánticos, porque en sí son poderes cuánticos. totalmente extraños que salen de la nada y fueron totalmente convenientes, sobre todo al final cuando toca a Ghost y de repente Ya está curada. O sea, fue muy conveniente, muy al azar. O sea, y es que no le dieron ninguna justificación, simplemente, estuve mucho tiempo en el reino cuántico, Evolucioné. tengo poderes. Ujú. Sí. Y nunca los mostré antes, ni en la primera película, ni en los primeros minutos de la película. No, eso me lo saqué completamente de acá. El problema de la película es que en el nudo, básicamente, se pudo haber ahorrado ciertos conflictos con Ghost, simplemente hablando y diciéndole, mira, nosotros somos científicos, mi esposa es científica, te podemos ayudar, por favor, cálmate que pareces De hecho, una sí. maldita desquiciada. Tiene un poco de razón. porque- Hasta de hecho, o sea, Ghost pudo haber sido una aliada en contra del FBI y haciendo tiempo para que volviera Scott y su esposa. Sí, pero la película no hubiera No, durado era- más de una hora. Pero Exacto. hubiera sido lo más lógico creo que- y es simplemente algo que no soporto. En mi opinión, creo que Ant-Man and the Wasp no fue 100% mala, tiene vainas positivas Exacto. y eso es, digamos, la exploración que tuvimos de Hank, que si se da cuenta en la 1, a Hank no lo conocimos tan personalmente, fue más que todo, o sea, lo conocimos como un desgraciado más, ¿sí? O sea, sí, Exacto. como un personaje de soporte. En este fue entonces, más... en esta- En esta tuvo más peso, sobre Sí. todo al final de la película, y fue Ujú. cool ver a el original Hombre Hormiga junto a la original Avispa. Y ver cómo al final, por así decirlo, se retira Hank y Janet para poder vivir una vida normal, por así decirlo, que salen en la playa. Pero
personalmente, el mayor error de Ant-Man and the Wasp fue haber salido después de Los Vengadores. Yo creo que la película hubiera sido mucho mejor que se hubiera estrenado antes de Infinity War. Y Pues, creo no. que en Infinity War hubieran al menos, no sé, mostrar una escena o algo después de los sucesos de el chasquido con Thanos y que no sé, se comunica Ant-Man con Capitán América desesperado diciendo tal se desapareció o mostrar cómo se desaparecían si tuvieron tiempo para mostrar cómo se desaparecía Maria Hill y Nick Fury, no entiendo por qué no pudieron haber hecho que se desapareciera. Pues es más que todo para, No, y es que para es que aparte- construir tensión. Fue como No, pero es que también fue también como tome en cuenta un- que eso es una tensión mal construida. Pues o sea, fue porque como- si lo que la meten es a... O sea, meten a Ant-Man en el mundo cuántico para recuperar unas partículas sanadoras. Y en el momento justo en el que lo van a sacar, o sea, hay una interferencia, un silencio radial. Y luego nos muestran o sea, como lo que queda después del chasquido. Y se va toda la familia Pim Van Dyne. Y en sí, como que eso no genera una verdadera razón de peso por el cual Ant-Man se meta tanto al lío que generó Infinity War. Pues sí, pues de hecho la de escenas post crédito fue al principio la parte más emocionante de la película porque fue como una especie de cliffhanger, o sea, ¿cómo se dice eso en español? Es Como un gancho. Es el gancho de la historia. Sí, como Sí. para dejar ahí la tensión para la siguiente o para Avengers 4. El problema es que Fue fue mal un poco, ejecutado. además de ser predecible, no funcionó muy bien. Y otra cosa es que no me convence mucho que se haya quedado atrapado en el mundo cuántico. Sí, porque Ajá. eso les va a generar un Scott. problema Exacto. grandísimo en la narrativa para la Ajá, próxima película. Porque pues como ya han visto se han filtrado las fotos del set de Los Vengadores 4 y vemos que todos llevan un reloj y que en el ataque en Nueva York está Ant-Man. Entonces no sé si están complicando más las cosas, no sé cómo Pero van a hacer ya- para en el caso de Pero ya de cuando por se sí, estrese. ya por sí Cuando lo se que va a estrene. pasar, lo que va a pasar en Avengers 4 va a ser descabellado, o sea. Sí, pero o sea, es que también tome en cuenta. Primero, si en esta película nos muestran un traje Ant-Man dañado. En el que fracasa cada 3 segundos. No sabemos si en la postcrédito ya está arreglado o sigue fallando. Y lo que nos sucede es que el man se quede metido. La solución que sería la solución fácil sería que saliera del mundo cuántico exactamente de la misma forma Exacto. como sale en la primera. Pero también como que uno dice, o sea, lo hubieran podido anclar ahorita, digamos, poniendo que el que lo saca es Hawkeye o el que lo saca es el Capitán América. Y como que le dice, bueno, tenemos que hablar de algo como para ya meterlo más al tema. Como ya explicarle el por qué Hope se fue, por qué Hope se desapareció y en sí Pero eso darle una hubiera sido razón. muy rápido todos los sucesos, porque apenas se desaparecieron. O sea, cuando él quedó atrapado apenas habían desaparecido. Tal vez, no sé, yo hubiera preferido que en esa escena post créditos que no se hubiera quedado atrapado, sino más bien que estuvieran como, no sé, algo así, estuvieran viendo, no sé, las noticias de todo lo que está pasando, no saben qué hacer, y pum, desaparece Wasp, Hank y Janet, y que Scott recurra a llamar al Capitán América o a alguien de esta gente, porque si se da cuenta en la película vemos que Scott siempre va detrás de Luis, entonces como que ve que no tiene a nadie, entonces recurre a la única persona que pues confió en Civil War en él, ¿sí? Entonces, Exacto. no sé, eso es una de las cosas. Y otro es que el protagonismo de Ant-Man fue muy escaso en esta película. Eso era lo que iba a decir. Ant-Man, Scott, ya lo conocimos de la primera película, sí. Y pues entiendo que el propósito de esta película era darle más protagonismo a, por ejemplo, Hank Pym, Y a su Wasp. esposa y a Avispa, a Hope. Y estuvo bien, o sea, ella me pareció un personaje cool. Pero sí, lástima que Scott no hubiera tenido... Porque de hecho en la primera película él era más inteligente, o sea, se veía más inteligente y Ajá. más capacitado. En esta lo hicieron más como
el tonto del pelele. grupo, o sea, como, Sí. no sé, como el típico que pretende saber de qué están hablando, pero en realidad, cuando está planeando las cosas, pero en realidad no sabe nada. Que por Sí, cierto, y de la hecho- comedia en esa película es muy mediocre. La comedia, La comedia está bien. la Sí, primera no, película, recarga en muy Luis. mediocre. la primera película Solo porque es definitivamente, mexicano. definitivamente es más graciosa. La parte más graciosa de esta película Es es Luis. Luis, Luis como fue la siempre. mejor Luis parte. siempre ha O sido... sea, Siempre ha Luis sido lo es lo más- rescatable Porque- de Ant-Man. O sea, porque Lo de único. todas Bueno, maneras, no lo único. pues Luis es ese amigo como el sidekick de cada personaje, ¿no? Y más que pues no sé por qué lo hacen, pero pues Luis como ven es mexicano y todo eso. Y pues Inclusión. da como ese toquecito chistoso, ¿sí? Sí, Pero... Es que Luis como tal es un personaje, o sea, es, aparte de ser es un estereotipo mexicano, Pero sí llega- pero es gracioso, o sea, es Pero, sí, chistoso. sí, pero si se da cuenta, llega un punto en el que dice, o sea, uno piensa, bueno, sí, ya, menos Luis, más Ant-Man, ¿sí? exacto. Y de hecho, no sé, pegó más Luis que Que Ant-Man. de La hecho, película debería de haberse llamado Ant-Man and the Wasps with Luis. O solo Literalmente. Wasp. Porque, O Wasps. porque No, la Wa- protagonista Avispa era y Luis. Wasp. Avispa y Luis, ya. Sí, Avispa y porque Luis. eso de que en los trailers que vimos decíamos, ok, Ant-Man va a tener un nuevo traje, va a estar así, 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 y que no le haya servido en toda la película, sino estuviera dañado y que siempre tenía ese problema. Aparte que en la película nombran a la iniciativa, o bueno, no iniciativa, sino como el proyecto Goliath, y termina todo siendo pues... Esa fue otra nada. cosa que me pareció bastante desperdiciada. Todo es, pues sí, es como todo el tema del pasado con Hank Pym y este tipo, el de, se me olvidó el personaje de Lawrence Fishburne, pero muchas cosas desperdiciadas en esta película. Pero bueno, ya para finalizar, en cuanto a la acción, hubo mucho menos acción que en la primera película. Creo que en la primera película la acción fue mucho más creativa y más entretenida. Aunque al final hay una en la persecución, eso pues estuvo cool todo el rollo de que se cogen. La los verdad, la carros. persecución fue lo único que a mí, en Y lo que me respecta, es lo único que vale la pena de la película. Aparte, ¿saben? Se me hace que la iniciativa de este personaje, que no recuerdo, del papá padrastro de Eva, el compañero de Hank, Sí. tiene el mismo Foster. problema. El mismo problema que tuvo Yellow Jacket con Hank. Como si hubieran cogido, es que me despidió y me sacó el proyecto. Hicieron tal cual lo mismo con este personaje. Se parece muchísimo a este personaje. Sí, o sea, la verdad es que los villanos fueron... les faltó más desarrollo y que Más fueran más profundidad. interesantes. Sobre todo este personaje Foster, el de Lawrence Fishburne, que no entiendo por qué está en esta película. O sea, si solo hubiera sido este tipo, el mercenario y Ghost, hubiera sido la misma película, la verdad. O sea, no entiendo para qué meten a este Exacto. personaje. Pero bueno, en fin, ya para finalizar, ¿qué calificación en general le daría a esta película de 0 a 10? De 0 a 10 yo le doy un 7 a esta película. Pues, no es ni buena ni mala, simplemente la veo como una película para llegar más a la que en verdad pues ahorita a todo el mundo le está importando más, que es Los Vengadores 4. Entonces yo creo que es una... No superó la primera. Es una historia, Pero- pero se siente como de relleno. Sí, O sea, exactamente, es es, como- de relleno. Sí, o sea, no sé qué pensar la verdad de esta película. Eso sí, la película, en mi opinión personal, me gustó muchísimo más que Homecoming o... Sí. No. Güey, Pues, parce, la no. verdad, para mí la última, o sea, aparte de Infinity War, la última película antes de esa, realmente buena de Marvel fue Guerra Civil. Civil War fue la última buena, aparte de Infinity War, que de verdad fue la más memorable, una de las más memorables. En fin, qué le haría de calificación a esta película? yo le daría un 6 simplemente por no dejarle un 5. No, es que la verdad tenía muy bajas expectativas de esta película, así que no me decepciona tanto porque por el simple hecho de que
no esperaba nada y ya, o sea, esta película no sé para qué la hicieron realmente, si lo único que vale la pena son los postcréditos y ya. Es que el único propósito de esta película es desarrollar un poco más el personaje de la avispa. Pero ya, o sea, creo que lo hubieran podido hacer mejor dentro de una película de los Vengadores, como tal. Sí. Pero es que no sé, se siente como un relleno esta película. En fin, ¿qué calificación le daría Pablo? Yo también creo que le daría un 7, pues básicamente es o sea, porque lo que pega harto son los efectos. No, sí, los Luis, efectos especiales o sea, los efectos son los un poco de mayor nivel a los pasados. No, yo creo, pues fue cool todo lo de el reino cuántico, Sí. eso estuvo cool, pero en realidad se me hizo más falso, o sea, que lucía todo más falso cuando se encogían y todo que en la primera película. La primera película los efectos fueron mejores. O sea, los efectos en la primera fueron más reales. En esta se apegaban más a la historia, que era un poco hacia lo farsa, ridiculez. Y, o sea, como que en sí la película paga la boleta. Que es como lo que es importante. O sea, que pague la boleta. 6.000 pesos. Y, o sea, y simplemente como que sí le queda el sinsabor de necesito un poco más de conexión, un poco más de sustancia de los personajes. Entonces, pues por eso es que le pongo un 7, sí, para no ser tan rata con la película. Parce se volvió del sur. Ya. En fin, yo personalmente, bueno, seguramente ya les habría dado la calificación en el video anterior, pero en fin. La verdad es que sí, una película bastante... o sea, no creo que, la verdad no sé si es mejor o peor que Pantera Negra, otra película que la verdad me dejó bastante decepcionado, pero en fin. Esa fue nuestra opinión con spoilers de Ant-Man and the Wasp, espero que les haya gustado. Si quieren más videos así de discutiendo spoilers de las películas así en grupo, pues déjenmelo saber en los comentarios. Dale like si te gustó el video, no se olvide comentar y suscribirte para más contenido. Nada más, nos vemos en la... Yo no voy a hacer eso. No, todos hagan así. Y bueno, en fin, nos vemos en la próxima. Pásese yo, güey.